79. 79. Bueno, vamos a leer un poco el Harinam Chintamani, me dijo Maharaj. Chapter 6, Guru Abhagya. Guru Abhagya. Yeah. Guru Abhagya. To disobey the orders of the spiritual master. Vamos a hablar un poco sobre la desobediencia a las órdenes del maestro espiritual. Glory to the Panchatattva, glory to Shri Shri Radha Madhava, glory to Navadvip, Braj, the Yamuna and the Vaishnavas. Glorias al Panchatattva, glorias a Sri Sri Radha Madhava, glorias a Navadvip, a Braja, a Yamuna y a los Vaishnavas. Haridas said, "O Lord, now I will describe the third offense." Haridas dijo, oh Señor, ahora te voy a describir la tercera ofensa. By your command, I will elaborately describe all the offenses that come from disobeying the spiritual master. Por tus órdenes voy a describir elaboradamente todas las ofensas que vienen de desobedecer al maestro espiritual. After wandering through many different species of life, a very fortunate soul will attain the rare human body. Still, the body is also temporary. Después de pasar a través de muchas formas de especies de vida, uno es muy afortunado, un alma es muy afortunada de obtener esta rara forma humana. Aún así, esta forma humana de vida es también temporal. If he does not struggle to attain the supreme auspiciousness, the soul will again take birth in another temporary body and again die. Si uno no se esfuerza en obtener la suprema auspiciosidad, el alma volverá a tomar nacimiento en otro cuerpo temporal y de vuelta a morir. Therefore, it should be clearly understood that the human body is very rare and difficult to attain in this world of birth and death. Por ende, debe quedar claramente entendible que el cuerpo humano es muy raro de conseguir y muy difícil de conseguir en este mundo de nacimientos y muertes. Taking shelter of the spiritual master, who is the captain of the ship, and with the help of Lord Krishna, the soul crosses over the ocean of birth and death. Tomando refugio en el maestro espiritual, quien es el capitán del barco, y con la ayuda del Señor Krishna, uno puede cruzar y atravesar este océano de sufrimiento, de nacimientos y muertes. The soul should humbly speak to a bona fide spiritual master, who is a peaceful devotee of Lord Krishna. Satisfying the spiritual master, the soul accepts initiation in the worship of Lord Krishna. In that way, the soul is able to cross over the ocean of birth and death. El alma debe humildemente hablar a un maestro espiritual fidedigno, quien es un pacífico devoto del Señor Krishna. Satisfaciendo al maestro espiritual, el alma acepta iniciación en la adoración del Señor Krishna, y de esta manera el alma puede atravesar el océano de nacimientos y muertes. Sincerely placing his thought in Lord Krishna, he sends useless material logic far away. Abandoning the illogical so-called logic, he takes shelter of the true philosophy. Then he accepts a mantra from his spiritual master. Así, sinceramente, poniendo sus pensamientos en el Señor Krishna, él descarta todo tipo de lógica material, abandonando esto ilógico que llaman lógico. Él toma refugio en una verdadera filosofía y entonces acepta un mantra de su maestro espiritual. In this way, a householder staying in Varnashrama takes shelter of a bona fide spiritual master. De esta manera, un grihasta permaneciendo en el Vardhana ashram toma refugio de un maestro espiritual fidedigno. If he possesses devotion to Lord Krishna, a brahmana is a spiritual master to all varnas. Si él posee devoción hacia el Señor Krishna, un brahmana es el maestro espiritual de todos los varnas. If a suitable person is not present in the brahmana families, one should accept initiation from a spiritual master born in another kind of family. It is proper for a householder to accept a spiritual master from the higher varnas. The prospective spiritual master and disciple should examine each other to see if they are qualified as master and disciple. Si una persona calificada,
Si no hay una persona calificada en una familia de brahmanas, uno debe aceptar iniciación de un maestro espiritual que haya nacido en otra familia. Es apropiado que un grihasta acepte a un maestro espiritual de un varna más elevado. La perspectiva espiritual del maestro y el discípulo debe examinarse de manera que pueda verse si son cualificados como maestro y como discípulo. Now here Haridas Thakur says that one should accept Varna from spiritual master from higher Varna. Bueno, acá dice Haridas Thakur que uno debe aceptar, he should accept A spiritual master from higher Varna. que uno debe aceptar al maestro espiritual de un varna más elevado. It's because of the conditioning of the aspiring disciple. Es debido al condicionamiento del discípulo que aspira, Because he may think that the person who is in the higher Varna, then he is more suitable spiritual master for es him. por el condicionamiento del devoto, porque él piensa de que una persona que está en una posición de un varna más elevado es más capacitado para ser su maestro. But that's not a fact. Pero eso no es un hecho, dice. No. The proper spiritual master can come from any Varna. Un maestro espiritual realmente puede venir de cualquiera de los varnas. So it's not conditioned by the Varna. Así que un maestro espiritual no está condicionado por los varnas. But if the aspiring disciple is more inclined, better he just takes somebody from the Pero si upper Varna. el discípulo aspirante se apoya más por ese lado, entonces debe aceptar a un maestro espiritual que esté en un varna más elevado. He will be able to more surrender. Entonces va a poder así rendirse más fácilmente. No. And the other point also that the aspiring disciple or aspiring student of the teacher, of the spiritual master, Otro punto también del aspirante a discípulo de un maestro espiritual, well, both of them should examine each other. que ambos se tienen que examinar a sí mismos. So the student should see if he can actually study under the teacher, El estudiante debe ver si realmente puede estudiar, si puede seguir las enseñanzas, and the teacher also should see that he can actually teach the student. y el maestro debe ver si realmente puede enseñar a ese discípulo. So they have both, and generally it's a period of 1 year, Y normalmente esto tiene un periodo de un año, where they can both see if actually they are suitable to each other. y esto de esta manera, entonces en este periodo de un año ven si son, ¿cómo es suitable? And Compatibles. Compatibles. and if during that time any of them decides better not to, Entonces en este año cualquiera de los dos puede decidir que no, so no offense is taken, y no hay ninguna ofensa al respecto. and the student just goes and he looks for another. Entonces el estudiante Spiritual puede master. ir y aceptar otro maestro espiritual. And it's not necessarily that the less qualification of the spiritual master, Y no es necesariamente porque el maestro espiritual esté menos calificado, but it's about the student conditioning that he would like to perform devotional service in certain areas. pero es debido al condicionamiento del discípulo que por ahí le gustaría realizar en servicio opcional más en otro tipo de área. The spiritual master, he's going to be looking for the character of the student, El maestro espiritual siempre va a estar viendo el carácter del estudiante and if he can help him to improve the character. y si puede ayudarle a mejorar su carácter. And the student, then he cannot yet discriminate or distinguish whether actually he is qualified spiritual master or not. Y el estudiante realmente no tiene todavía la capacidad de distinguir si él puede ser un maestro espiritual o no. O sea, si su maestro puede ser su maestro espiritual o no. But he should be looking for whether he can surrender to him. Pero él el estudiante lo que debe realmente fijarse es en si se puede rendir a él Whether he can surrender and follow his instructions. y seguir sus instrucciones. So if he is inspired to follow the instructions and he is surrendered, then he can progress. Entonces, si él puede seguir las instrucciones del maestro espiritual y puede rendirse, entonces de esa manera sí va a poder progresar. So Pranipata Pariprashna Seva. Entonces, Pranipata
Pariprashna Seva. Pariprashna Seva. So, now same like Krishna instructed Arjuna. De la misma manera que Krishna instruyó a Arjuna. So, if the student sees that he's inspired to follow the instruction of the master, Si el estudiante ve que está inspirado a seguir las instrucciones del maestro espiritual, then he will decide to stay with him. entonces él va a decidir quedarse con este maestro espiritual. So that will be the examination of the spiritual master by the student. Entonces esa va a ser la examinación que hace el estudiante del maestro espiritual. A person who knows the science of Krishna is qualified to become a spiritual master. Una persona que conoce la ciencia de Krishna está calificado para volverse un maestro espiritual. Whether he is born as a Brahmana or a Shudra, or whether he is Grihastha or a Sannyasi, a bona fide spiritual master is like a Kalpa Vriksha tree. Ya sea que ha nacido como un brahmana o como un shudra, o que él sea grihasta o sannyas, un maestro espiritual fidedigno es como un árbol de kalpa vriksha. The Varna of the spiritual master is not very important. His personal qualifications are what is important, what is needed. If one sees that a person has these qualifications, one should have faith in him as a spiritual master. Los varnas del maestro espiritual no son realmente muy importantes. Sus cualificaciones personales lo son. Dice, lo que necesita y uno puede, son lo que necesita y uno puede ver que una persona tenga estas cualificaciones. Si uno puede ver que una persona tenga estas cualidades, entonces debe tener fe en él y como su maestro espiritual. Personal qualifications are the root of person's qualification to be a spiritual master. Such a spiritual master is like a pure gold. If one meets such a person among higher varnas, then that person is also like gold. Las cualidades personales son la raíz de las cualificaciones de un maestro espiritual. Un maestro espiritual es como el oro puro. Si uno puede encontrar una persona así entre los varnas más altos, entonces esa persona también se vuelve oro. So the spiritual master then should be, having, Entonces el maestro espiritual tiene que tener estas cualidades de humildad, tolerancia y demás. And it doesn't matter from which varna he may be. Y no importa realmente en qué posición del varna se encuentre. But again, if the especially, if there's a conditioning, so then the aspiring disciple would choose the spiritual master from the higher varna. Pero normalmente cuando el discípulo está todavía condicionado, siempre va a tratar de elegir un maestro espiritual que se encuentre en una posición del varna más elevado. But this is a secondary. Pero esto es totalmente secundario. A person who, for whatever reason, renounces grihastha life and accepts another ashram, and who is at the end has not found direction in spiritual life, should seek out a saintly spiritual master. Una persona que, por cualquier razón que sea, renunció su vida de grihasta y acepta otro ashram, y que aún así, al final de su vida no ha encontrado una dirección espiritual en su vida, debe buscar a un maestro espiritual santo. So, yeah, and then Haridas Thakur, then he recommends, one should seek a spiritual master. Entonces Haridas Thakur realmente recomienda que uno debe buscar un maestro espiritual. Everyone agrees that a non-grihastha spiritual master is best for such a person. Accepting diksha and shiksha from the spiritual master, the disciple swims in the nectar of the holy name. Todo el mundo está de acuerdo que una persona que no sea grihasta es el mejor maestro espiritual para un tipo de persona, como se describe arriba, ¿verdad? Aceptando diksha, iniciación, y siksha, instrucción de un maestro espiritual, el discípulo nada en el néctar de los santos nombres. So, when grihastha renounces grihastha life, right? It's vanaprastha, it's sannyas. Now, he should be focused now on studying and sadhana
in spiritual life. Bueno, cuando un grijasta abandona su vida de grijasta y se vuelve ya sea vanaprastha o sannyas, él tiene que estar enfocado realmente en su sadhana y en estudiar. He should be disconnected from the social activities of the grihastas. Él debe desconectarse totalmente de las actividades sociales de un grijasta. That's the first step to become Ese- vanaprastha. Ese es el primer paso para volverse vanaprastha. Means he stops participating in the social activities of the grihasta. Que el primer paso de un vanaprastha es que él deje de participar en las actividades sociales de un grijasta. And now, if such a person have not accepted the spiritual master yet, and he's looking for, Y si esa persona todavía no ha aceptado un maestro espiritual y sigue buscando, then spiritual master who is not a grihasta will be the best for him, entonces un maestro espiritual que no sea un grijasta va a ser mejor para él. because he is living a renounced life. Porque ya está viviendo una vida de renuncia. So it's better if the spiritual master is also renounced. Entonces mejor sería que también su maestro espiritual sea un renunciante. Otherwise, grihasta spiritual master, then he's still participating in the social activities. Porque si no, si tiene un maestro espiritual grijasta que todavía participa, está todavía envuelto en actividades sociales, What that aspiring disciple actually left. que es lo que ya dejó el discípulo que aspira a tener maestro espiritual, ¿no? Yeah. And then the disciple, then he accepts shiksha and diksha. Y el discípulo debe aceptar estas dos cosas, siksha y diksha. We are shiksha sampradaya, Nosotros somos una sampradaya de sikshas. so all of us are accepting then shiksha from Srila Prabhupada, Entonces nosotros todos aceptamos siksha de Srila Prabhupada, which is in his books, que está en sus libros. and then now to understand the shiksha, Y para que entendamos lo que significa siksha, then there are the other shiksha gurus who explain or who teach you then how to apply these teachings in your life. entonces para eso están los otros siksha gurus que te enseñan a cómo aplicar este conocimiento en tu vida. And out of that shiksha gurus Y aparte de los siksha gurus who are giving you the instructions, que te dan las instrucciones, the most prominent, el más prominente es, he becomes the diksha guru. ese se vuelve el diksha guru. So he just oversees, he teaches you, Entonces él te enseña también. and that's the only difference. Y esa es la única diferencia entre diksha y siksha. But the diksha guru is, in the first place, he is shiksha guru, most prominent. Entonces, can you repeat The this? diksha guru is the most prominent shiksha guru. Entonces normalmente el diksha guru es el siksha guru más prominente nomás. So the shiksha is the important part. Entonces el siksha es realmente lo más importante. Then the diksha is the secondary part. Y el diksha es lo secundario. Diksha is necessary for us because we are so conditioned El diksha es muy necesario para nosotros porque somos condicionados, that we need que necesitamos, that guidance, que necesitamos esa guía. and the diksha being the pancharatic samskara. Entonces el diksha siendo un samskara del pancharatra, So it's a panchanga samskara, entonces es un panchanga samskara, and it helps us to, with the mind, to accept the teachings, entonces nos ayuda a nuestra mente a que podamos aceptar estas enseñanzas. and by sadhana, by the sadhana bhakti, by the process, Y a través del Vaidhi Sadhana Bhakti then we can easier control the mind, podemos más fácilmente controlar la mente. and that way then we can progress. Y de esa manera entonces sí podemos progresar. Now there are in our sampradaya, Pero hay también en nuestro sampradaya there are acharyas Hay who are acharyas. already purified, que ya estaban purificados and they just accepted shiksha, y que simplemente aceptaban siksha and it was enough for them. y ella era suficiente para ellos. But for us, then we need the diksha, Pero para nosotros es necesario tener el diksha because we are making vows in front of the fire. We are making vows. porque nosotros necesitamos entonces tomar votos enfrente al fuego. That gives us the strength Eso nos da la fuerza to follow para seguir the vows, los votos, which is to chant the holy name que es cantar los santos nombres and to follow the regulative principles. y seguir los principios regulativos.
A Grihastha devotee who accepts renunciation should renounce the duties of Grihastha life. Still, for his entire life, he should continue to accept the shelter of his previous spiritual master's feet. Un grihasta que ha aceptado la renunciación debe también renunciar sus deberes como de la vida de grihasta. A pesar de esto, él por su vida entera debe continuar aceptando el refugio de su maestro espiritual, So if a los the, pies de su maestro espiritual. so if the disciple is a Grihastha and he has taken shelter of Grihastha spiritual master, Entonces, si un grihasta ha renunciado y todavía sigue teniendo y ha aceptado a un maestro espiritual, grihasta también. and later on the Grihastha disciple renounces the Grihastha life, Y más adelante este discípulo grihasta ha renunciado la vida de grihasta, he still continues to accept the spiritual master who is Grihastha él debe seguir aceptando las instrucciones de su maestro espiritual que aún es grihasta, as his spiritual master. como su maestro espiritual. It's not that he renounces him. No es que le renuncia a su maestro espiritual. Among Grihasthas, a Grihastha spiritual master is, if he is a pure devotee, is glorious. However, a Grihastha spiritual master is not very good for a non-Grihastha disciple. One should always accept a spiritual master who is appropriate. Entre los grihastas, un maestro espiritual grihasta es un devoto puro, un Shuddha-bhakta, es glorioso. De todas maneras, un maestro espiritual grihasta no es muy bueno para un discípulo que no es grihasta, que ya no es grihasta. Uno debe aceptar a un maestro espiritual que es apropiado. Attaining a bona fide spiritual master, one should worship him and worship him. When ecstatic love arises within him, the devotee becomes disinterested in Grihastha life. Abandoning Grihastha life, he accepts the order of renunciation. Obteniendo un maestro espiritual fidedigno, uno debe adorarlo a él y adorarlo a él. Con amor estático bhava, que se incrementa dentro de él. El devoto se vuelve desinteresado por la vida de grihasta. Abandonando la vida de grihasta, él acepta la orden de renunciación. So again, if somebody wants to remain Nashtika Brahmachari, or somebody wants to take Vanaprastha sannyas, Entonces, si uno quiere aceptar seguir siendo Naishtika Brahmachari o quiere tomar sannyasi, then it is better if he accepts spiritual master who is renunciate, entonces es mejor que él acepte también un maestro espiritual que esté en esta posición de sannyas. because then the disciple doesn't have to deal with the Grihastha activities. Porque entonces de esa manera el discípulo ya no va a tener que lidiar con estas actividades de los grihastas. Now it doesn't have to do anything with the qualification of the spiritual No master. tiene nada que ver con las cualidades del maestro espiritual o con las calificaciones del maestro espiritual. It just may affect the conditioning of the disciple. Solamente que puede afectar el condicionamiento del discípulo. A person who has renounced Grihastha life should accept the spiritual master from a sannyas ashram. Taking shelter of his feet, from him the devotee learns renunciation. That spiritual master is a Kapavriksha tree of good instruction. Una persona que ha renunciado a la vida de grihasta debe aceptar a un maestro espiritual en el ashram de sannyasi. Tomando refugio en sus pies, uno así también puede aprender a renunciar. El maestro espiritual es como un árbol de kalpa vriksha lleno de buenas instrucciones. Diksha Guru, or the initiating spiritual master, and Shiksha Guru, the instructing spiritual master, are the two kinds of spiritual masters. Both should be honored equally. If he is glorious like the moon, the spiritual master will easily give him the most valuable treasure to his saintly disciple. Diksha Guru, el maestro espiritual iniciador, y Siksha Guru, el maestro espiritual instructor, son dos tipos de maestros espirituales. Los dos se tienen que honorar de manera igual. Y deben ser, y si son gloriosos como la... Porque if he's glorious like the moon, I understand. If he is qualified. Si está cualificado se refiere, porque es glorioso como la luna. El maestro espiritual va a otorgarte fácilmente el tesoro más valioso a sus discípulos más altos. So here we see that Haridas Thakur is instructing us that
Diksha Guru and Shiksha Guru should be honored equally. Entonces acá podemos ver que Haridas Thakur está diciendo que el maestro espiritual, que es el Diksha Guru y el Shiksha Guru, se tienen que reverenciar de igual manera. So we should be giving respect to Diksha and Shiksha Guru equally. Así que debemos respetar al maestro espiritual Diksha y al maestro espiritual Shiksha de igual manera. Now this is the instruction of Guru Sadhu Shastra. Esta es la instrucción del Guru Sadhu Shastra. Somehow, De alguna manera, in our society, en nuestra sociedad, you No. mean ISKCON, right? in En ISKCON, ISKCON, then somehow it happened that we worship Diksha Gurus, de alguna manera en nuestro movimiento pasa que adoramos al Diksha Guru but Shiksha Gurus, no, they are not respected y los que son los Shiksha Gurus se han dejado de respetar in general, en general. and it's wrong. Y eso está mal. So we have to really, I mean, that is to be re-established because this is the principle. Eso tiene que volver a restablecerse porque este es el principio. And we have to give equal respect to the Diksha Guru and the Shiksha Y Guru. tenemos que aprender a dar respeto por igual tanto al Diksha Guru como al Shiksha Guru. Then we will be able, by giving respect to the teacher or to the spiritual master, you will be able to apply the knowledge which he gives. Porque solamente si le damos respeto al maestro espiritual vamos a poder aplicar este conocimiento que nos está dando. If you don't respect, you will not be able to use it. Si no respetas a tu maestro espiritual no vas a poder utilizar ese conocimiento. We see Karna, example Podemos ver el ejemplo de Karna. Then he went to Parashuram. Él se fue a Kunta Parasuram. He, no, by cheating, he got weapons. Entonces a través del engaño él obtuvo armas. But when Parashuram found out, Pero cuando Parasurama se dio cuenta, he didn't take the weapons away from him, no le volvió a sacar las armas que le había robado, but he did curse him pero lo maldijo. that, well, you go on, use it, Le dijo, sí, anda nomás a utilizar estas armas, but when do you need it most, you will not be able to use it. pero cuando más quieras usar estas armas no vas a poder utilizarlas. Because he was not respecting, there was no respect. Porque no tenía respeto por él. He approached him, no, through cheating. Él solamente se acercó a él a través del engaño. So we should be very honest Entonces tenemos que ser muy honestos and try to progress, try to always do our best. Entonces tenemos que ser muy honestos y tratar de progresar y tratar siempre de hacer lo mejor que podamos. Everybody makes mistakes, Todos cometen errores, but unless we acknowledge mistakes, we cannot learn from pero al them. menos que reconozcamos los errores, no vamos a poder aprender de los errores. So acknowledge that we are doing mistakes is the first step. Entonces reconocer que estamos cometiendo errores es el primer paso. Then we can recognize the mistakes Entonces podemos reconocer los and then we errores can fix the mistakes. y podemos reparar estos errores. And that's what the spiritual master will lead us to Y esto understand. es lo que nos va a llevar el maestro espiritual a hacer, a entender. Through Shravanam, Mananam, Niridhyasana. A través de Shravanam, Maranam y Niridhyasana. Niridhyasana, So to realize. para que entendamos. As a side point, it's important actually that when we see these various shastras, what we are reading, Dice que como un punto aparte, cuando vemos todos estos shastras que estamos leyendo, then we read from Bhagavatam, we read leemos del from Bhagavad Bhagavatam, Gita, leemos del Bhagavad Gita, Shikshastakam, del Shikshastakam, del Upadeshamrita. Upadeshamrita. Now, always try to see the connections. Tienen que tratar siempre de ver la conexión que hay entre los cuatro libros, ¿verdad? They are all connected, they are not Ellos están separate. todos conectados, no son libros separados. So, try to see, like Haridas Thakur is talking about something, Entonces traten de ver cómo así Haridas Thakur está hablando de algo, but we have discussed that point before through different angles. pero también ya discutimos este mismo punto que él estaba hablando desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde otro ángulo. So it's not separate teaching, Así que no son enseñanzas separadas, it's already there, we discussed, but it was differently. así que son enseñanzas que ya se discutieron, pero fueron vistas de otro punto de vista. Sí.
So, being conscious means try to actually see how it connects to all the Guru Sadhu Shastra. Entonces, ser consciente realmente es ver cómo está todo conectado con el Guru Sadhu Shastra. The Diksha Guru gives the mantra of Lord Krishna's holy names. The Shiksha Guru teaches the truth about Lord Krishna. Every Vaishnava is qualified to be a Shiksha Guru. Every Vaishnava does become the father of others' good fortune. El Diksha Guru nos da el mantra del Señor, de los santos nombres del Señor Krishna. El Siksha Guru nos enseña la verdad acerca del Señor Krishna. Todos los Vaishnavas están calificados para ser un Siksha Guru. Cada Vaishnava de esta manera entonces se vuelve el padre de todas las buenas fortunas, de toda la buena fortuna. So you see, Haridas Thakur talks about Shiksha Guru. Entonces podemos ver cómo Haridas Thakur habla del Siksha Guru. So every Vaishnava is qualified to be a Shiksha Guru. Que todos los Vaishnavas están calificados para ser Siksha Guru. And thus every Vaishnava becomes the father of others' good fortune. Y que cada Vaishnava entonces así se vuelve el padre de la buena fortuna de los otros. Because the instructions are now given based on one's realizations. Porque las instrucciones se le da a uno a través de sus realizaciones. Then those instructions, they have power. Entonces esas instrucciones tienen poder porque ya alguien las realizó, ya las entendió, entonces tienen poder. There was just one story to illustrate that. Bueno, vamos a contar una historia simplemente para ilustrar todo esto. There was one boy and he was addicted to eating many sweets. Bueno, había un niño que era muy adicto a comer muchos dulces, Specifically gur. especialmente gur, que es la miel de caña. La miel de caña es el gur. And when it's made nicely, so the gur is very tasty. Y cuando se hace bien, esta miel de caña es muy rica. So he was addicted to it. Así que era adicto a la miel de caña. And he could not stop eating it. Y no podía dejar de comer, dice. But eating too many sweets, especially in summer, Y then comer muchos dulces, especialmente en el verano, creates a lot of problems, crea una serie de problemas. boils and all the stuff. Te da tipo ampollas, así como granos y ese tipo de cosas. So the mother was very worried, Así que la madre estaba muy preocupada. and she tried to discourage him from eating. Así que trataba de que deje de comer. And she took him to many doctors Y and le llevaba a muchos see. doctores para que lo puedan ver a su hijo. Well, he was just too addicted. Pero él estaba muy adicto, ya muy apegado. He would always find the gur somewhere and then eat it, Él trataba, siempre encontraba la miel en algún lugar y comía. and suffering him and the mother also. Entonces de esa manera sufría él y sufría su madre también. So the mother didn't know what to do, La madre ya no sabía qué es lo que iba a hacer. and she heard that there is some sadhu in one village. Entonces escuchó que había un santo en una aldea. So she decided, okay, let me take him there. Entonces dijo, bueno, voy a ver, le voy a llevar a mi hijo ahí, vamos a ver qué pasa ahora. no other options. No tengo más otras opciones. So she brought her son to that sadhu, Entonces le llevó ante el santo a su hijo and she explained the y situation. le explicó esta situación. And she asked the sadhu, please could you help my boy to get rid of the attachment? Le pidió entonces al santo que por favor le ayude a desapegarse a su hijo de a liberarse de este apego. And the sadhu, he said, very well, I'll help your son. Entonces el sabio dijo, está bien, voy a ayudarle a tu hijo. Then please come after 1 week. Y le dijo, por favor, volver en una semana. So mother was very happy. Entonces la madre estaba muy feliz, So they went home. se volvieron a casa, They come back after 1 week. volvieron en una semana. And she said, okay, yourself, we are here now. If you could please help my boy. Entonces cuando volvieron le pidieron al santo y le dijeron, bueno, ya estamos aquí, así que por favor ayuda a mi hijo. And sadhu, he said, yes. Y for el sure. santo dijo, sí, claro que sí, I will help your boy. voy a ayudarle a tu hijo. Please come after 1 week. Volvió otra vez en una semana. So the mother was like confused, but anyway, Y la madre ya estaba medio confundida, pero dijo, bueno, está bien, it's alright. está bien, Yeah, we will come after voy a 1 week. volver otra vez en una semana. So then coming after 1 week, Después de volver then junto al sabio en una semana,
Sir, please now do help the boy Entonces, Señor, por favor, ayúdame ayúdale ahora a mi hijo, because his health is getting affected. porque su salud ya se ve afectada. And Sadhu said, okay, yes, Ok, está bien, dijo el sabio. no. I will help the boy, Lo voy a ayudar al niño. but please come after 1 week. Pero por favor, volvió a traer una semana, le dijo. Then mother kind of like it was little doubtful. Entonces la madre ya empezó a dudar de este sabio. No. Why is he doing it? ¿Por What's qué es lo que happening? está haciendo esto? ¿Qué es lo que pasa? But no other option. Okay. No había otra yes, opción. he will come. Voy a So volver, coming after 1 week, Entonces al regresar después de otra semana más, and then she was very desperate. ya estaba muy desesperada ya. Please now you help him. Look, his situation is really bad. Por favor, ayúdale a mi hijo, su situación ya está muy mala ya. He needs your help now. Ya necesita ahora tu ayuda, le dijo. Sadhu said, very well. El sábado le dijo, está bien. And he said, "Good boy, come." Entonces le pidió al niño que se acerque. And then no, he said, look, you are eating too much of sweets, Entonces le dijo al niño, mira, estás comiendo demasiados dulces and because of that you are getting sick, y debido a eso te estás enfermando. and because of that then you are suffering, and your mother is suffering. Y debido a eso estás sufriendo vos, está sufriendo también tu madre. So stop eating the sweets. Así que deja de comer los dulces, le dijo. And mother, that's it. Y la madre dijo, como, ¿y esto? Eso no era todo, le dijo. Sadhu said, yeah, that's Y it. el sábado dijo, sí, eso era todo. Okay, thank you. Ok, gracias, le dijo al sábado. And they went away. Y se fueron. And then, so the boy, yeah, he stopped eating sweets. Entonces el niño automáticamente dejó de comer dulces. He was getting, better. Cada día se sintió mejor. And then, now once the mother was passing by the village, few months later, En unos meses más adelante, cuando la madre pasaba otra vez por esta aldea, so she was thinking maybe to stop by, to see the sadhu and thank him. entonces dijo, voy a pasar junto al sabio y le voy a agradecer, dijo. So then, she stopped and then, she told him, "You sir, you really helped my boy." Entonces That's very paró nice. y le dijo, Señor, realmente le ayudaste mucho a mi hijo, esto fue muy lindo. He stopped eating the sweet. It Dejó de comer dulces, was very good. fue muy bueno. But I have one question. Pero esto es como una pregunta, le dijo. It's you just told him don't eat sweets, Vos simplemente le dijiste que no coma dulces and okay, he stopped eating. y él dejó de comer. But why didn't you tell him the first day we came? ¿Por qué no le dijiste el primer día que vinimos? And the sadhu, he said, well, that's very simple. El sábado le dijo, esto es muy simple. Because when you came, Porque cuando vinieron, I was also addicted eating sweets. yo también estaba adicto a comer dulces. So, if I would instruct the boy that time, Si yo le instruyera al niño en ese momento, my instruction will have no power. mis instrucciones no hubiesen tenido poder. And it took me 1 month to get rid of the addiction. Y me tomó un mes deshacerme de esa adicción. So when you came the last time, Así que cuando vinieron la última vez, then I was free of the addiction. yo ya estaba libre de esa adicción. And therefore, instructing the boy had the power. Y entonces por eso cuando le instruí al niño tuvo poder. So that's what the realization is. Entonces de eso se trata la realización. All the spiritual masters in the Sadhu Sampradaya properly worship the crest jewel of spiritual masters, the first spiritual master in the Sampradaya, the spiritual master who is Shiksha Guru, who founded the Sampradaya, What's a crest jewel? the best. Dice, todos los maestros espirituales de la Sadhu Sampradaya, la sucesión discipular, apropiadamente adoran a la mayor de las joyas del maestro espiritual. El primer maestro espiritual de la Sampradaya, el maestro espiritual quien ha fundado la Sampradaya como un Siksha Guru. The founder Acharya. El fundador Acharya se refiere a eso. So that's Srila Prabhupada. Everybody worships Srila Prabhupada as the crest jewel or as the best. Entonces todos deben adorarse la Prabhupada como la joya más preciada. And all the teachings, as they are given, they are just based on different angle of explanation of Srila Prabhupada's teachings. Y dice que todas las demás enseñanzas
You mean the other teachings of the other Shiksha Gurus? In the other Yeah. gurus within the Sampradaya, Entonces, todas las otras enseñanzas de los otros maestros espirituales dentro de la Sampradaya son como otros puntos de vista de la misma información nomás. they teach the teachings of the founder Acharya, Ellos enseñan las enseñanzas del maestro espiritual, del Follow- fundador Acharya. maintaining the principles which are laid by him, Siguen manteniendo los principios que él ha indicado, following his instructions, siguen sus instrucciones, but they may adjust the details according to time, place, circumstance. pero ellos pueden ajustar los detalles de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia. But they cannot disobey the orders, they cannot disobey the instructions. Pero ellos no pueden desobedecer ni las órdenes ni tampoco pueden desobedecer las instrucciones. And now, when there is something unclear, then it's not that the founder Acharya was wrong, Entonces cuando hay algo que no está claro, no es porque el maestro, porque el fundador Acharya estuvo equivocado, but it's because we don't understand what he is pero es porque saying. nosotros no entendemos lo que él estaba diciendo. And therefore, rather than changing the teachings of founder Acharya, Entonces, por ende, en vez de cambiar las enseñanzas del maestro espiritual, which is offensive, que es ofensivo, then we should be praying for so then we can understand and uno realize that. debe realmente pedir y orar para que podamos entender esas enseñanzas en vez de cambiarlas. The spiritual masters all follow these perfect teachings. They do not accept any other teaching. They follow his teachings. They do not accept another initiation. El maestro espiritual sigue sus enseñanzas perfectamente. Ellos no aceptan otro tipo de enseñanzas. Ellos solo siguen sus enseñanzas y no aceptan otro tipo de iniciación. And we see, like Srila Prabhupada, he warned, his disciples, don't go to Gaudiya Math. Don't ask for some instruction. Everything is in my books. Prabhupada, por ejemplo, ¿cómo es que Warren advirtió que no se vayan a la Gaudiya Math, que no pidan instrucciones a otros maestros espirituales en la Gaudiya Math, porque ya todo estaba en sus libros? So we should have faith that everything is in Srila Prabhupada's books. Entonces We tenemos- just have to find it and realize it. Entonces tenemos que tener fe que todo está en los libros de Prabhupada, solamente tenemos que encontrar y entender. We can comment on that, Podemos hacer comentarios sobre eso, but we cannot change the teaching. pero no podemos cambiar las enseñanzas. And there is no need for looking for some other teaching. Y no hace falta buscar otro tipo de enseñanza. Even reading other books than Prabhupada's books Incluso leer otros libros que no son los libros de Prabhupada. should be only done after one studied all Srila Prabhupada's books. Solamente se debe leer otros libros que no son los libros de Prabhupada cuando uno ya ha estudiado los libros de Prabhupada. And only when reading other books helps him in understanding deeply understanding the teaching of Srila Y Prabhupada. solamente debe leer los otros libros de otros devotos cuando le ayuden a entender más profundamente las enseñanzas de Prabhupada. So all the other books should be read through Guru Chakshush, through the eyes of the spiritual master. Entonces todos los otros libros se deben leer a través del Guru Chaksus, a través de los ojos del maestro espiritual. If the devotee, by reading other books, then he feels that, oh, this is better than what my spiritual master is giving. Si un devoto, a través de leer los libros de otros devotos, piensa, esto es mejor de lo que me enseñó mi maestro espiritual, Then it's danger eso es peligroso, in reading too many books, leer muchos libros, and he should not read that. y no debe más leer entonces. In other words, if he sees the connections, En otras palabras, si él ve las conexiones then it helps him in understanding of his spiritual master's y estas instruction. conexiones le ayudan a entender las instrucciones de su maestro espiritual, Then it's good. está bien. But if he sees differences, if he says, oh, Bhaktivinoda Thakur's books are better than Srila Prabhupada's books, Pero si él empieza a como marcar que dice, no, las enseñanzas de Bhaktivinoda Thakur son mejores que las enseñanzas de Prabhupada, so then he is making an offense. entonces está cometiendo ofensas. And therefore, just don't read other books, just read only Entonces Srila tiene que Prabhupada's dejar automáticamente leer otros libros y continuar leyendo los libros de books. Prabhupada. Because everything is there. Porque todo está ahí. ¿Y se puede hacer preguntas? Can he ask a question? Can we, let's finish it. Vamos a terminar primero, me dice, pero si puedo anotar tu pregunta para no olvidarte. Where was it? And 20, we are... And 27 now, yeah. Right.
The spiritual masters accept the teachings of the original Shiksha Guru in the Sampradaya. They do not accept the teaching of any learned Pandit with a different philosophy. El maestro espiritual acepta las enseñanzas de su Siksha Guru original en la Sampradaya. Ellos no aceptan otras enseñanzas de otros panditas, panditas eruditos de otra diferente filosofía. A person who is learned and saintly and who follows the teachings of the original spiritual master in the Sampradaya is qualified to be a Diksha Guru. Una persona que, ¿cómo es lo que se dice learned? Que ha aprendido. Que una persona que ha aprendido y que es santa y que sigue las enseñanzas de su maestro espiritual original en la Sampradaya está calificado para ser un Diksha Guru. By accepting a Krishna mantra from Mayavadi, one does not attain the greatest treasure. Aceptando el mantra Hare Krishna de un Mayavadi, uno nunca va a obtener el mayor de los tesoros. A person who teaches a philosophy opposed to the truth and a person who accepts the untrue philosophy both go to hell. They are not delivered. Una persona que enseña una filosofía opuesta a la verdad y una persona que acepta una filosofía opuesta a la verdad, ambos se van al infierno. Ellos nunca van a ser devueltos allá. A person who rejects pure devotional service and teaches something else spends his life in debate, speaking arguments and counter-arguments. Una persona que rechaza el servicio devocional puro, Shuddha Bhakti, y enseña otras cosas, and teaches something else, y enseña otra cosa, se pasa toda su vida en debates, hablando de argumentos y contraargumentos. How can such a person be a spiritual master? How will he deliver the conditioned souls? If he himself has not attained perfection, how can he give auspiciousness to others? ¿Cómo una persona así puede ser un maestro espiritual? ¿Cómo una persona así puede salvar a las almas condicionadas si él mismo no ha obtenido la perfección? ¿Cómo puede darle auspiciosidad a otros? How can a person who is not a pure devotee be qualified as a spiritual master? This all the scriptures say. ¿Cómo una persona que no es un devoto puro, un Shuddha Bhakta, puede ser calificado como un maestro espiritual? Esto lo dicen todas las escrituras. The Diksha Guru and Shiksha Guru are both servants of Lord Krishna. They are both residents of Braj, both manifestation of Lord Krishna's potency. El Diksha Guru y el Shiksha Guru son ambos sirvientes del Señor Krishna y ambos son residentes de Braja. Los dos son manifestaciones de las potencias de Krishna, Shakti. One should never think of the spiritual master as an ordinary soul. The spiritual master is Lord Krishna's spiritual potency, a devotee most dear to Lord Krishna, and one's eternal master. Uno nunca debe creer que un maestro espiritual es un alma ordinaria. Un Samanya Jiva. El maestro espiritual es una potencia del Señor Krishna, Krishna Sakti, y el devoto más querido del Señor Krishna, Krishna Prashta, y es un eterno maestro, Nitya Prabhu. Thinking in this way, one should be always devoted to one's spiritual master. By the power of one's devotion to his spiritual master, one crosses over the ocean of birth and death. Pensando de esta manera, uno debe siempre ser devoto a su maestro espiritual, y por el poder de la devoción hacia el maestro espiritual, Guru Bhakti Bala, uno puede cruzar el océano de nacimientos y muertes. First, one should worship one's spiritual master, and after that, one should worship Lord Krishna. The spiritual master gives Lord Krishna's mercy. Uno primero debe adorar a su maestro espiritual y después debe adorar a Krishna. Su maestro espiritual le va a dar la misericordia de Krishna. Following the spiritual master's command, one should earnestly worship Lord Krishna. Remembering the spiritual master, Lord Krishna will eventually speak with his own mouth. Siguiendo las instrucciones del maestro espiritual, uno earnestly, ¿qué significa earnestly? Sincerely. Uno sinceramente adora al Señor Krishna, recordando al maestro espiritual. El Señor Krishna eventualmente va a hablar a través de sus labios, Krishna habla a través de los labios del maestro espiritual. And this is the point that the Diksha Guru and Shiksha Guru eventually they lead the disciple so then he can realize Chaitya Guru. Entonces este es el punto que finalmente el Diksha Guru y el Shiksha Guru le llevan al discípulo, so he can
relies Entonces, para que puedan entender, Chaitya Guru. Chaitya Guru, o sea, Paramatma. Paramatma, Realizar. para realizar al Paramatma. So that's when Krishna speaks with his own mouth. Entonces, ese es cuando Krishna habla con su propia, cuando Krishna habla desde el corazón, ¿verdad? So all three, they have the important role in the jiva to So you come mean, to the you mean the Diksha Guru, Shiksha Guru and Paramatma. yeah, Chaitya Guru, yes. Entonces, esos tres tienen una importancia muy grande en la vida de un discípulo. To disobey the orders of the spiritual master is an offense. This offense blocks one advancement in devotional service. Desobedecer las órdenes del maestro espiritual es una ofensa. A través de esta ofensa uno bloquea cualquier avance en el servicio devocional. Being equally devoted to his spiritual master, Lord Krishna, and the Vaishnavas, and taking shelter of the holy name, a pure devotee quickly becomes delivered. Siendo igualmente devoto al maestro espiritual, al Señor Krishna y a los Vaishnavas, uno se refugia en los santos nombres. Un devoto puro de esta manera rápidamente avanza. A person who has unflinching faith in his spiritual master attains, by the power of his pure chanting of the holy name, the greatest treasure of pure love for Lord Krishna. Una persona que tiene fe sin dudar de su maestro espiritual obtiene por el poder del canto del santo nombre un gran tesoro de amor puro, Premadana, por el Señor Krishna. By bad association, a person's qualification to be a spiritual master may be destroyed if events like the following occur. Por mala asociación, una persona calificada para ser maestro espiritual se puede ver destruida por los siguientes eventos que vamos a mencionar. First, he may be the foremost of bona fide spiritual masters, but then, by committing offenses to the holy name, he may become a person whose knowledge is destroyed. Primeramente, él debe ser un maestro espiritual fidedigno, Satguru Pradhana. Pero entonces, si él comete ofensas al santo nombre, él se vuelve una persona de la cual su conocimiento se ve destruido. Becoming an enemy of the Vaishnavas, he loses the taste for the nectar of the holy name. Gradually, he becomes a slave of money and woman. Dice, volviéndose enemigo de los Vaishnavas, él pierde sabor por el néctar de los santos nombres y gradualmente se vuelve esclavo del dinero y de las mujeres. Rejecting the spiritual master, and by Lord Krishna's mercy, again obtaining a true spiritual master, the devotee purely chants the holy name. Rechazando a un maestro espiritual así, por la misericordia del Señor Krishna, uno puede obtener de vuelta a un maestro espiritual verdadero. Y el devoto canta puramente los santos nombres. So, this is the only case when actually the spiritual master should be rejected. Este es el único caso en el que el maestro espiritual debe ser rechazado, When he becomes enemy of the Vaishnavas. cuando se vuelve enemigo de los Vaishnavas. Now, sometimes we see that the spiritual master may have some fall down, A veces podemos ver que algunos maestros espirituales tienen una caída, but no, he is eager to continue devotional activities. pero tiene la intención de continuar sus actividades devocionales. So there is no need really for rejecting such a spiritual master. Así que no hay realmente una necesidad de rechazar a ese tipo de maestro espiritual. It may just maybe the relationship becomes affected. Capaz que la relación entre el maestro espiritual y el discípulo se ve un poco afectada. So one may minimize the relationship Capaz que se minimiza un poco la relación and find stronger relationship with some other devotee. y capaz que encuentra una relación más fuerte con otro devoto, But there is no need for like a formal rejection and pero reinitiation. no hay realmente una necesidad de que le rechace a su maestro espiritual y que se inicie con otro. Que rechace formalmente. Que rechace formalmente, que se inicie con otro. So, yeah. A spiritual master who accepts an unqualified disciple is eventually punished. A disciple who worships a person not qualified to be a spiritual master becomes lost. Un maestro espiritual que acepta a un discípulo que no está calificado, eventualmente es castigado. El discípulo que adora a una persona no calificada como su maestro espiritual también se pierde. If the spiritual master and disciple are both qualified,
the relationship should not be abandoned. Si el maestro espiritual y el discípulo son ambos calificados, la relación entre ellos no se debe abandonar. A person who disobeys his bona fide spiritual master is the greatest sinner and the greatest offender in the world. La persona que desobedece las órdenes de su maestro espiritual es el gran pecador y el más ofensivo de todo el mundo. Therefore, in the beginning, one should take special care to find a pure devotee to be one's spiritual master. Por eso en el comienzo uno tiene que cuidar mucho para encontrar a un devoto puro para que sea su maestro espiritual. And one should never become disrespectful. Uno nunca tiene que ser ni respetuoso. One may cease the relationship, so one may formal, like the relationship may not be close anymore. Can you explain that again, please? One may minimize the relationship Uno capaz que minimice su relación if some problem happens. si algún problema sucede con el maestro espiritual. So you may maybe cease to really have deep relationship with that person. Entonces, Dejar de tener una relación profunda con esa persona. sí, dejas ya, ok. But you should never disrespect. Pero nunca tenés que ser irrespetuoso. Yeah. And you should never be ungrateful, Y nunca tenemos que ser desagradecidos. because this is not the case which we are discussing. Porque este era el caso en el que estábamos discutiendo días anteriores. Being ungrateful to the spiritual master, Ser desagradecido con el maestro espiritual, if it's a severe case, si es un caso severo, can lead to even then destroying the devotional puede practice. incluso destruir todos los créditos devocionales obtenidos. Era uno de los casos. Es casi uno de los únicos, creo. Los casos. That's one of the two cases sí, uno de los dos casos. The prospective disciple should be concerned that someday he will not suffer the pain of having to reject his spiritual master, or someday he will not fall into great difficulty. El discípulo debe estar muy preocupado de que algún día él no sufra el dolor de tener que rechazar a su maestro espiritual y que algún día no se vaya a caer en ninguna dificultad. As the prospective disciple tests and examines the prospective spiritual master to see if he possesses true devotion or not, so the prospective spiritual master should test and examine the prospective ¿Qué disciple. significa prospective? Aspiring, future. Ok. Como el aspirante discípulo le prueba y le examina a su aspirante maestro espiritual, entonces él ve que si tiene realmente devoción pura o no. Entonces el aspirante maestro espiritual debe probar y examinar al aspirante discípulo. Ok. To disobey a bona fide spiritual master is a fearful offense. When they commit that offense, the demigods and human beings perish. Dice que desobedecer las órdenes del maestro espiritual, desobedecer al maestro espiritual es una ofensa muy temible. Cuando uno comete una ofensa así, los semidioses y los humanos being perish. Destroyed. When they commit that offense, the demigods and human beings. Destroyed. Entonces cuando uno comete una ofensa así, los semidioses y los humanos son destruidos, dice. One should not sleep on his spiritual master's bed, sit on his seat, wear his shoes, use his footstool, or step on his shadow. Uno nunca debe dormir en la cama del maestro espiritual, sentarse en su asiento, usar sus zapatos, usar en el stand donde guarda sus zapatos y pararse en su sombra, dice. That's showing the respect. Eso significa mostrar respeto, dice Maharaj. One should not, thinking the spiritual master not like the Supreme Lord himself, worship another person before first worshiping one spiritual master. Uno no debe pensar el maestro espiritual como si fuera que no sea el Señor Krishna mismo y adorar a otra persona antes de adorar a su maestro espiritual. So whenever we wake up in the morning, first thing we should remember spiritual master. Entonces cuando nos despertamos en la mañana, lo primero que tenemos que recordar es al maestro espiritual. And you see Sanatana Goswami, he's paying thousands of obeisances every day to all the Vaishnavas. Entonces, como vemos, el Sanatana Goswami siempre le presta miles de reverencias a los devotos. So we should
follow in his footsteps. Así que debemos seguir sus pasos. One should accept initiation from the spiritual master and hear his explanation of scripture. Accepting him as one spiritual master, one should offer obeisances to him. Uno debe aceptar iniciación de un maestro espiritual y escuchar sus explicaciones acerca de las escrituras. Aceptándolo como un maestro, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a él. On seeing his spiritual master, the disciple should offer Dandavat obeisances, falling to the ground like a stick. Al ver a su maestro espiritual, el discípulo debe ofrecer sus reverencias, sus reverencias Dandavat, cayendo como un palo al suelo. He should speak his spiritual master's name with devotion. He should never disobey his spiritual master's order. Él debe hablar a su maestro espiritual, él debe mencionar el nombre de su maestro espiritual siempre con devoción, y él nunca debe desobedecer las órdenes de su maestro espiritual. He must honor the remnants of food and other things left by the spiritual master. He must never speak harsh words to his spiritual master. Él siempre debe honrar los remanentes de comida de su maestro espiritual, y él nunca debe hablar palabras rudas, o sea, nunca debe hablar rudamente a su maestro espiritual. He must humbly surrender to his spiritual master's feet. He must always act in such a way that his spiritual master will be pleased with him. Él debe humildemente rendirse a los pies de su maestro espiritual, y de esta manera debe siempre actuar para satisfacer a su maestro espiritual. Acting in this way and chanting the holy name of Lord Krishna, he attains all perfection. O Lord, this the scriptures say. Actuando de esta manera y cantando los santos nombres del Señor Krishna, Krishna Nama Sankirtan, él va a obtener la perfección. Oh Señor, esto lo dicen las escrituras. If by associating with wicked people or taking shelter of the philosophy of wicked books, one disobeys his Namaguru, one should throw that association of those books far away, grasp his spiritual master's feet, and confess his misdeeds. What does wicked mean? Crooked, bad. Ok. Entonces, asociándose de manera errónea sería entonces, ¿verdad? Sí. Asociándose de manera errónea y tomando refugio de filosofías y libros erróneos, uno desobedece a su Nama Guru. Uno debe tirar esa asociación y esos libros muy lejos, dice. Agarrar y refugiarse en los pies del loto de su maestro espiritual y confesar sus malas acciones. The merciful spiritual master will then give his mercy. That merciful Vaishnava will give him the gift of love for the holy name. El maestro espiritual misericordioso entonces le va a dar su misericordia. Ese Vaishnava misericordioso le va a dar el regalo de amor por el santo nombre. Prema Nama Name Prema. Nama Prema. Nama Prema should be his name Prema, right? Nama Prema. A person who is lower than a blade of grass and less worthy than a pile of ashes, but somehow has faith in the dust of Harirasa's feet, speak this Harinam Chintamani. Una persona que es más baja que el pasto, como la hojarasca de la calle, ¿verdad? La hojarasca de la calle, y menos valioso que una montañita de cenizas, tiene que tener fe en los pies del loto de Haridas Thakur. Así habla este Harinam Chintamani. Haribo. Voy a apagar un poco el aire porque me estoy congelando. I'm like freezing my arms. I have to find a way to not freeze. Yeah. Any questions? Preguntas. ¿Verdad? Él tiene una pregunta. En realidad, Maharaj, disculpe, yo tengo muchas preguntas. He has many questions. He was taking notes. Pero no quitarle mucho tiempo. He won't take your time. He won't take much time. Y la pregunta es si nuestra cadena de sucesión discipular está compuesta por sanstapakacharyas, por fundadores de acharya. Uf. Voy a tratar de formular tu pregunta. Más la gente entiende sanstapakacharya. Sí.
¿Hago de nuevo? Bueno, vamos por parte. If Yeah. our disciple succession, si nuestra sucesión discipular, Está conformada por fundadores acharyas, if sanstapacharyas. is conformed by Sanstapakacharyas, by founder acharyas, He is the founder acharya. Samsaptaka acharya means founder acharya. He is Srila Prabhupada. ok, ese sería Srila Prabhupada. Srila Prabhupada es sanstapakacharya de ISKCON, ¿no? Yes. Bhaktisiddhanta Sarasvati es sanstapakacharya de Gaudiya Vaishnava, Yes. Gaudiya Mat. Y la pregunta es si es que todos los demás anteriores, Bhaktivinoda Thakur y que figuran en nuestra cadena de asociación discipular de 32 resaltantes, no todos, Okay. sino 32 resaltantes, son sanstapakacharyas, son fundadores acharyas. Okay, he wants to know if all these 32 that we accept as Sanstapakacharya before, and Prabhupada like Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Babaji, and then we have like many others. Mm-hmm. They are all. Entonces, si son todos aceptados, Como are sanstapakacharya. they all accepted as Sanstapakacharya? Not for us, no. For us, it's Srila Prabhupada. Dice que para nosotros no realmente que solamente Srila Prabhupada. Ah, But we accept Bhaktivinoda Thakur too, and Yeah, Bhaktivinoda Thakur. See, no, you have Paraguru, Paraguru, Mahaguru, ok. Parameshti. sí, está describiendo como la jerarquía, ¿verdad? So they are like the grandfathers to us. Entonces son como abuelos para nosotros, Más- bisabuelos, tatarabuelos. Más, ya, la pregunta de repente no la formulo bien. No para nosotros, sino en sus tiempos, para la gente de su momento eran ellos. So for the people of the old that time, they were accepted as Sanstapakacharya. I mean, for us, it's not Yes, Srila yeah. Prabhupada, but for them, Yeah. sí. Eso significa acharya con A mayúscula, sanstapakacharya. So they were accepted as Sanstapakacharya, just as So Prabhupada. Madhvacharya, no, he's a Samsapakacharya for Madhvas. Así como Madhvacharya era el Sanstapakacharya para los Madhvas. Yeah. Ok, entonces en el Hari Bhakti Vilas se menciona que es una ofensa saltar al guru. And the Hari Bhakti Vilas is mentioned is offense to jump over the guru, En realidad se menciona al acharya. over the acharya actually. Y Is uno mentioned. puede entender externamente que saltar el cuerpo del guru o pisar la sombra del guru es una ofensa. And so we can understand that jumping over the guru or maybe stepping on his shadow is also an offense. Pero al parecer es mucho más profunda esa instrucción. But it seems that instruction it actually refers to something else. It's more deep than that. Well, it has many meanings. No? Sí, realmente tiene muchos significados. It's physically Se meant refiere also, físicamente, no, but it's also meant instruction wise. pero también se refiere a las instrucciones. Se refiere también a saltar sus instrucciones. So one should not, because I don't like what my guru is telling me to do. So I go ask somebody else, ask him to do something else. Entonces, eso se refiere también al hecho de que si a mí no me gusta lo que me dijo mi guru, entonces le voy a preguntar a otro qué opina al respecto. A eso más o menos se refiere también. Sí, o si tu maestro fallece y él dejó una instrucción y uno pisa esas Sí. instrucciones. Eso sería pisar la sombra del maestro espiritual. We should always see the mood of Srila Prabhupada. Siempre tenemos que ver el mood de Srila Prabhupada, cómo es el humor. So all the other books, be it Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada or Bhaktivinoda Thakur Entonces todos los otros libros aquí no Thakur, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, or Jiva Goswami o de Jiva Goswami, Rupa Goswami, it o de doesn't Rupa matter. Goswami, We no should importa. always see their instruction through Srila Prabhupada. Todos deben ver sus instrucciones siempre a través de Srila Prabhupada. Then we will understand deeply the meanings of Srila Prabhupada's teachings. Entonces The podemos progress. entender el significado de Srila Prabhupada. Sorry. Then we understand the depth of the meaning of Srila Prabhupada's Entonces teachings, entendemos la profundidad de las enseñanzas de Srila Prabhupada and that's how we progress. y así progresamos. But if you start saying, oh, look, the satsandarbhas, they are better than what Srila Prabhupada Pero does. si empezamos a comparar a Srila Prabhupada pensando que otras enseñanzas eran There is more mejor, Sanskrit, so porque ellos hablaban más sánscrito, it's higher knowledge. es más superior su conocimiento, It's an offense. eso es una ofensa.
our complete not understanding of, nuestro desentendimiento, and we see differences. We see, oh, he's better. por desentender, entender, por no tener ese conocimiento, entonces comparamos y pensamos que son diferentes. You become unchaste, Nos volvemos incastos. Incasto. and, Infieles. and therefore, Infieles. therefore you will not be able to realize the knowledge. Entonces no vamos a poder entender así de esa manera el conocimiento. Entonces no está mal leer, hay muchos libros muy lindos, Vardhana Thakur, Harinal So it's not wrong to read another books like Bhaktivinoda Thakur. If you Because they are understand, beautiful books. if you understand that the books help you to understand Srila Prabhupada's Si vos books, entendés de que esos libros te van a ayudar a entender los libros de Srila Prabhupada, entonces sí son buenos. so if it helps you to enhance your understanding of Srila Prabhupada's books, it's good. Si te ayudan a aumentar tu entendimiento de los libros de Srila Prabhupada, sí, entonces es bueno. But if you see that this book is better than what Srila Prabhupada wrote, Pero si empezás a pensar de que el libro que leíste de otros devotos es mejor que el libro de Srila Prabhupada, don't read it. entonces tenés que Eso significa abandonar esa lectura. saltar al acharya. So that means to jump over the acharyas. ¿Puedo seguir? Yeah. Diksha Guru, Shiksha Guru. En ISKCON nosotros tenemos la costumbre de llamar Guru Deva, Guru Maharaj, Diksha Guru. And we usually have this tendency to call Guru Maharaj or Guru Dev to our Diksha Guru. Y poco a poco también a nuestros Shiksha Gurus formales. And little by little also to our Siksha Gurus, like formal Siksha Gurus. Nosotros también nos toca la oportunidad a veces de enseñar un curso de discípulos. Sometimes we have the chance to teach disciple course. Y mencionamos siempre que nuestro Shiksha Guru predominante es Srila Prabhupada. And we usually mention that Prabhupada is our Shiksha Guru, like predominant. Yeah, Shiksha Guru. he's the main, yes. Sí. Pero casi la mayoría de todos ahora somos discípulos de Srila Prabhupada. But usually all of us now, we are all disciples of Srila Prabhupada. Por ejemplo, en la adoración, cuando voy a adorar a mis deidades, yo adoro primero a mi Guru y después a mi Parama Guru. Was usually when you worship the deities, before worshiping the deities, we worship our Guru and then our Parama Guru. Pero como Prabhupada es nuestro Parama Guru, el Like Guru Prabhupada is our de Parama nuestro Guru, Guru is the Diksha. Guru of our Diksha Guru. Ahora, pero él es nuestro Shiksha Guru predominante. But he's our predominant Siksha Guru too. Entonces, Prabhupada también es nuestro Gurudeva. So Prabhupada is also our Guru Guru Dev, Maharaj es la our Guru pregunta. Maharaj. Yeah, but we worship Prabhupada as the founder Acharya. Nosotros adoramos a Prabhupada como el fundador Acharya. So and Paraguru, then will be Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Entonces el Paraguru sería Bhaktisiddhanta Saraswati realmente, Para nosotros. for us. Incluso, yes. incluso siendo discípulos de discípulos de Including the Prabhupada. future generations. Even if we are disciples of Srila yeah, Prabhupada, including the future generations. incluyendo las generaciones futuras. Dice. Because there is no difference between the Shiksha and Diksha, right? Porque no hay diferencia entre el Diksha y el Sí. Siksha. So we are all following the Diksha of Srila Prabhupada. Porque todos seguimos el Siksha de Srila Prabhupada, la instrucción de Srila Prabhupada. No, that's why we follow the Shiksha. Por eso seguimos el Siksha. Entonces nosotros podemos considerar a Prabhupada no solo como, o sea, no como nuestro Parama Guru, sino como nuestro Guru So we can consider Srila Prabhupada not only as our Parama Guru, but actually as our Guru. No, he is your Shiksha Guru. Sí, porque es tu Siksha Guru. Yeah. Y eso. Siguiente. muy importante. En curso de discípulos estas preguntas son a veces muy So sometimes in difíciles de the responder. disciples course, these questions are really hard to answer. Yeah, but you still need Diksha Guru, who is a living person. Pero siempre igualmente, a pesar de que Prabhupada sea nuestro Guru Deva, ¿verdad? Como estamos indicando, siempre necesitas un Diksha Guru. Who can explain you the teachings of Srila Prabhupada, the Shiksha Que of pueda Srila explicarte Prabhupada. la enseñanza de Srila Prabhupada. You cannot accept Srila Prabhupada as your guru, No puede aceptar a Diksha Guru. like a Diksha No, Guru. uno no puede aceptar a Prabhupada nomás como su Diksha No. Guru. That is Ritik. Ya, That's Ritik. Ritvik, Eso es and Ritik. it's wrong. Y está equivocado. Because Srila Prabhupada, no, he doesn't know about it. He Porque didn't Prabhupada give no his sabe sobre eso. permission for that. No, Prabhupada tiene que darte su permiso para que sea su Diksha. And Diksha Guru, he should be the most prominent, and he should be living Y Diksha Guru. Guru tiene que ser más predominante y tiene que estar vivo.
So he can correct you. Así que para que pueda corregirte, Whatever you do wrong, para lo que sea que hagas no, equivocadamente, like a father would, como un padre lo haría. whom you can ask questions and he can Al que le answer puedes you. preguntar y tener respuestas. So you need a vapu. Entonces necesitas un vapu, In the beginning stages, you need a vapu. especialmente en las primeras etapas. And you see the case of Ekalavya. Puedes ver el caso de Calavia. He accepted Dronacharya as guru, but Dronacharya didn't Aceptó know a about it. Dronacharya como su guru, pero Dronacharya no sabía eso. And when Dronacharya came to know about it, he was not happy. Pero cuando Dronacharya se enteró de eso, no estaba feliz. So he didn't accept him as a disciple. Así que no lo aceptó como su discípulo. So we have to be careful with it. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Una vez, esto es algo personal, mi gurú mencionó, ahora es el momento que establezcas tu relación con Prabhupada. Once his guru mentioned, that's something, a personal question, that now it's time that you and establish a relationship with Prabhupada. Y a mí me está costando muchos años entender qué So it's significa hard for him to understand what that means, Means what? to establish a relationship with Prabhupada. Porque no hay Following vapu. instruction of Srila Prabhupada. Eso significa seguir instrucciones de Srila Prabhupada. That's the greatest respect you show to your spiritual master, Ese es el mejor, el mayor de los respetos que demostras a tu to your madre Shiksha espiritual, Guru Srila para tu Prabhupada, Shiksha Guru Srila Prabhupada, by sincerely studying his a Shiksha través de sinceramente estudiar sus instrucciones and endeavoring applying it in your life, y esforzándote lo máximo en aplicar en tu vida. not deviating from his instruction. Nada de desviarse de esas instrucciones. That's the greatest respect you show Y to Srila Prabhupada. ese es el mayor de los respetos que mostrar a la persona. That's the way to have a relationship with Srila Exactly. Entonces sí, esa es la manera de relacionarse con Prabhupada, siguiendo adecuadamente sus instrucciones. And if you are on that level, on that mood, you understand, Si estás en ese humor para poder entender esto en ese nivel, then you can also communicate with Srila Prabhupada through his scriptures. entonces dice que te vas a poder incluso comunicar con Srila Prabhupada a través de sus escrituras. Because whenever you have some question Porque cuando sea que tengas una pregunta and you sincerely want to know the answer, y cuando sinceramente quieras saber la pregunta, esa es la respuesta, open Bhagavatam abrís el Bhagavatam and you will find the answer. y vas a ver que vas a encontrar la respuesta. Ok. O Bhagavad Gita o Bhagavatam. Yeah. Ok. Por ahora una última. That's the last one. Okay. Sorry, Maharaj. Yeah, okay. Fine. Esta es otra pregunta también que se hace en los cursos de discípulos. This is another question they usually ask in disciples course. ¿En qué momento la jiva, especialmente el devoto, In what moment the jiva, especially the devotee, aún incluso cuando es avanzado, even though when he's advanced y cuando es avanzado es cuando él menos se siente capaz, and when he's more advanced is when he feels less capable ¿verdad? Por su humildad because of his humbleness y otras and cualidades. many other qualities. ¿En qué momento él entiende que él tiene esta responsabilidad de convertirse en un guru? In what moment does he feels he has the responsibility to become a guru? Porque tenemos tres culturas que a veces chocan. Because we have these three cultures that sometimes they crush: En la cultura védica, la cultura Gaudiya the Vedic Vaishnava, culture, the Gaudiya Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, cultura iskoniana. and the ISKCON culture. See, he never feels qualified really to be a guru. Realmente dice que nunca que ese devoto nunca se siente realmente calificado para ser un guru. Él no lo ve así. So he shares his realizations, Él empieza a compartir simplemente sus realizaciones and like that he develops some relationship. y de esa manera empieza a desarrollar diferentes relacionamientos. Somebody want to have relationship, you have to have two people, right? Para tener un relacionamiento necesitas dos personas. So only when two people want to have relationship, you Cuando can dos have personas relationship. quieren tener un relacionamiento, pueden tener un relacionamiento. It can never be one way. No puede ser de una manera nomás. No, O just sea que because uno nomás quiere relacionarse y el otro no. you want to have relationship, but other person doesn't want to have. O You quieres cannot. relacionarte con una persona, pero la otra persona no se quiere relacionar contigo, entonces no puede haber relacionamiento. So a person, he shares his realizations, Así que una persona comparte sus realizaciones and somebody, appreciates it and wants to know more. y a una persona aprecia eso y quiere saber más, Then naturally a relationship establishes, y ahí naturalmente se establece una relación. and that's on the level of shiksha. Y a eso está en el nivel de Siksha. And when the person becomes the most prominent person,
on the spiritual platform, Y cuando esa persona se vuelve la más predominante en la plataforma espiritual, in the life of the devotee, en la vida de ese devoto, then no, he can just ask him, no, please become my Diksha Guru. entonces ahí puede pedirle, por favor, volvete mi Diksha Guru. So he may not agree, Y capaz que el maestro espiritual no esté de acuerdo. but it doesn't matter, no, doesn't change the relationship which is already Pero established. no va a cambiar el relacionamiento que tengan. ¿Entendés? Eso estoy tratando de entender. Sí, 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 es, sí. mucha información. Pero, y quiero saber cómo se va a definir el hecho de que él acepte dar diksha. Más que nada diksha, porque shiksha, como dijo Maharaj, todos los devotos están cualificados para dar ¿Me shiksha. formulas otra vez tu pregunta, por favor? Empezamos por ahí entonces. Como Maharaj mencionó, todos los devotos están cualificados para dar shiksha. Sí. La pregunta va más por el hecho de que un devoto acepte él mismo dar diksha. ¿Cómo él puede entender que está? ¿En qué momento él puede entender sí, que puede dar diksha? So in what case then, in what situation, how he will know when he's available, when he's able to give diksha? Porque, como decía, las culturas chocan. En la cultura védica era fácil. Había gurus de ashram, ¿no? Guru de una comunidad. Because as he was See, mentioning, it will naturally develop, dice que naturalmente se va a desarrollar. but no, that one should not be too much hurry with the Diksha. Dice que uno no There's se no tiene need. que apurar tanto con el hecho de dar diksha, que no hay realmente una necesidad. The main thing is that he is really focusing on following the Shiksha, which is then, no, Srila Prabhupada's teachings. El caso principal es que uno tiene que realmente enfocarse en seguir el siksha, ¿verdad? Las enseñanzas de Srila Prabhupada. And the senior devotees Y de los help him to devotos understand mayores those que ya teachings. entienden esas enseñanzas. So when he is doing that, Así que cuando él hace eso, then the Diksha Guru manifests. Krishna will arrange it. dice que cuando eso sucede automáticamente el Diksha Guru se va a manifestar. Krishna va a arreglar eso. Now, once he is matured, no, Cuando for uno that, ya está it maduro will suficiente happen. para eso, ya uno va a suceder eso. En Brasil hay discípulos de gurus que aún inician y la regla es que, por ejemplo, nadie puede iniciar si su guru todavía inicia. In Brazil there are disciples of gurus that are still alive and they're giving diksha. And the rule is that actually while your guru lives, you can't give diksha. No es muy común, en verdad. It's not common. See, no, the tradition is that no, only when the guru leaves, then La tradición es que disciple solamente cuando el guru maestro deja el cuerpo, should give el discípulo debe dar diksha. Dice. But sometimes the spiritual master, he requests the disciple, okay, you start taking disciples. Y a veces el maestro espiritual le pide al discípulo que el discípulo empieza a tomar Madhvacharya, discípulos. Madhvacharya, por he ejemplo. instructed his disciples to take disciples. Dice Madhvacharya le instruyó a sus discípulos que empiecen a aceptar discípulos. He wanted to see how they are acting as spiritual masters. Él lo que quería ver era cómo sus discípulos iban a empezar a actuar como maestros espirituales. So sometimes, no, the Entonces, spiritual a master veces- requests them, orders them. Entonces a veces el maestro espiritual le pide, le ordena que hagan eso. El maestro espiritual o un representante del maestro espiritual. As spiritual master or representative of the spiritual master. No es Madhvacharya said, no, it wasn't, they were not representing Madhvacharya, no, they were spiritual masters. Dice que ellos no es que le representaban a Madhvacharya, sino que ellos eran maestros espirituales. But they didn't do it whimsically, Pero no lo hicieron caprichosamente, no, it was by the order of the spiritual fue master. por orden del maestro espiritual. But one should not, no, whimsically, okay, now I'll take Uno no debe caprichosamente pensar, bueno, yo ahora voy a tomar discípulos. disciples without no, the sanction of his own spiritual Sin la master. sanción del maestro espiritual. So one should not do that, that should not be. Dale, sí. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So tomorrow I think we have the last class. Mañana vamos a tener la última clase de la mañana. Ya. So then we can have it more like just questions. Entonces mañana en vez de dar la clase dice que le gustaría que sean más de preguntas directamente ya desde el comienzo. So if you have questions, just prepare for it. And we Así can que just- por favor preparen sus preguntas para mañana. No vayan a estar ahí.
And we can then focus the whole. Así que podemos enfocar toda la clase de mañana directamente en preguntas y respuestas. On the questions. Jai Maharaj. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada ki. Jai. Jai Haridas Thakur ki. Jai. Jai Gaur Pramanande.